Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy seguro a muchos les va a resonar. Seguro que sí. Se trata de los controles de precios. Uy, Y para analizar este tema vamos a usar Argentina como caso de estudio. interesante. Tenemos un videoanálisis súper completo sobre la historia económica argentina. Ajá, Y bueno, créame, está lleno de sorpresas. me encanta. Esta inmersión es perfecta para cualquier persona que sienta curiosidad por la economía o por la historia, Por supuesto. o por cómo las decisiones de un gobierno pueden tener consecuencias inesperadas en la vida diaria. Totalmente. Argentina nos da una historia Ajá. fascinante y a veces hasta un poco tragicómica Sí. sobre cómo los controles de precios, aunque implementados con buenas intenciones, Claro. pueden terminar generando resultados Ya, inesperados. Acompáñenos a descubrir cómo una idea que en teoría suena bien puede tener consecuencias sorprendentes en la práctica. Hay un concepto que me dejó pensando. Se llama inflación autoconstruida. Cuéntame más. Describe cómo la simple expectativa de que los precios van a subir puede en realidad hacer que suban. Es como una profecía autocumplida, ¿no? Exacto. Imagínate que la gente empieza a comprar más de lo normal por miedo a que los precios suban en el futuro. Claro. Esto genera una mayor demanda Sí. y como consecuencia, los precios suben de verdad. Es increíble cómo nuestras expectativas pueden influir en la economía. Sin duda. Pero empecemos por el principio. Cal. En Argentina, los controles de precios se implementaron con la idea de proteger a los consumidores del aumento de precios, especialmente en momentos difíciles. Ya veo. El discurso de los políticos era bastante claro. ¿Y cuál era? Los empresarios malvados estaban aprovechándose de la clase trabajadora. La narrativa de buenos contra malos siempre funciona en política. Sí. Pero lo que muchas veces se pasa por alto es cómo los controles de precios, en lugar de solucionar el problema, terminan afectando el equilibrio natural Claro. entre la oferta y la demanda. Y para que lo veamos más claro, el video nos muestra el ejemplo del control de precios de la carne. Ajá. ¿Y qué pasó? Escasez, reducción en la producción. Sí, Y al final muchas empresas cerraron o se fueron del país. es un ejemplo clásico Sí. de cómo una intervención, aunque bien intencionada, Claro. puede terminar teniendo el efecto contrario al que se buscaba. Exacto. Al fijar un precio para la carne por debajo de su valor real, Ajá. se desincentiva la producción, se genera escasez. Sí. Y a largo plazo, tanto los productores como los consumidores salen perdiendo. Y hay una anécdota en el video que me dejó boquiabierta. ¿En serio? Resulta que había inspectores del gobierno que iban a los supermercados y medían las estanterías con una cinta métrica. No puede ser. ¿Para qué? Para asegurarse de que los productos locales tuvieran más espacio que la Coca-Cola. Imagínate la escena. Y Inspectores con cintas métricas controlando la distribución de productos en los supermercados. es una locura. Es una muestra de hasta qué punto puede llegar la intervención del Estado. Es una imagen que no se olvida fácilmente, ¿verdad? La verdad que no. Y lo irónico es que esta medida, en lugar de ayudar a los pequeños productores, creó un nuevo trabajo, el reponedor de Coca-Cola. Increíble. Lo que nos lleva a un punto crucial, ¿Cuál? cómo la intervención del gobierno puede distorsionar el mercado. Claro. En Argentina, por ejemplo, se implementó la ley de góndolas con la intención de apoyar a las pequeñas empresas. Ajá. Esta ley obligaba a los supermercados a darles a los productos de estas empresas Sí. el mismo espacio a las góndolas Ya. y a las grandes marcas. Interesante. El resultado no fue el esperado. ¿Y por qué no funcionó como se esperaba? Bueno, la idea era que los consumidores tuvieran más opciones de productos locales. Sí. Pero al obligar a los supermercados a comprar productos de pequeñas empresas sin importar si la gente los quería o no, se terminó creando un sistema donde la competencia ya no se basaba en la calidad del producto, sino en el acceso a subsidios. Es decir, que en lugar de incentivar a las empresas a mejorar sus productos, Exacto. se las incentivaba a depender de la ayuda del gobierno. Y esto a la larga perjudica a la economía en general. Totalmente. La competencia real se basa en la calidad, la innovación y la eficiencia, Por supuesto. no en la manipulación artificial del mercado. De acuerdo. Y ahora cambiando un poco de tema, el video describe un ciclo político bastante preocupante. Ajá. Los políticos imprimen dinero. Sí. Esto genera inflación. Ajá. Luego culpan a las empresas. Claro. ¿Y qué hacen? Implementan controles de precios, El círculo vicioso lo que por supuesto empeora aún más la situación. es un clásico. ¿Te suena familiar? Bastante. Porque
Seamos sinceros, ¿quién no ha notado que los precios suben cada vez más rápido? Es un círculo vicioso que se repite en muchos países. Y lo más preocupante es que los políticos rara vez asumen la responsabilidad de sus acciones. Es más fácil buscar culpables en el sector privado. Es un juego de culpas que al final nos perjudica a todos. Totalmente de acuerdo. Y hablando de inflación, el video también profundiza en el concepto de inflación autoconstruida. Interesante. ¿Podrías explicarnos qué significa esto? Claro. ¿Y cómo se relaciona con nuestras propias experiencias? La inflación autoconstruida es un fenómeno fascinante. Ajá. Básicamente ocurre cuando las personas anticipan que los precios van a subir en el futuro. Ya veo. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a comprar más en el presente para adelantarse a la subida de precios. Claro. Y esto a su vez aumenta la demanda. Sí. ¿Y adivina qué? Impulsa aún más la inflación. Es como una profecía autocumplida. Exactamente. Es increíble cómo nuestras propias expectativas pueden influir en la economía. Sin duda. ¿Y qué papel juegan los políticos en todo esto? Bueno, en lugar de reconocer que la inflación se debe en gran parte a la impresión excesiva de dinero, Sí. los políticos suelen culpar a factores externos o a los empresarios malvados. Es una forma de desviar la atención de sus propias acciones. Una estrategia política efectiva para evadir la responsabilidad. Desgracia, sí. Pero el video también nos da un rayo de esperanza ¿Ah, sí? al mencionar que Argentina logró recientemente reducir la inflación. Interesante. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, el nuevo gobierno tomó 2 medidas clave: detener la impresión descontrolada de dinero y eliminar los controles de precios. Qué interesante. Y los resultados fueron sorprendentes. En menos de un año la inflación bajó del 25% al 3%. Es un cambio radical. La verdad que sí. ¿Crees que otros países que enfrentan desafíos económicos similares podrían aprender de la experiencia argentina? Sin duda, Argentina nos ofrece una valiosa lección sobre las consecuencias a largo plazo de la manipulación del mercado Claro. y la importancia de implementar políticas económicas responsables. Estoy de acuerdo. La clave está en entender que las soluciones rápidas, como los controles de precios, suelen generar más problemas de los que resuelven. Es una lección que todos deberíamos tener en cuenta. Sin duda. Y antes de pasar a la siguiente parte de nuestra inmersión, Vale. quiero recordarles que los controles de precios, aunque parezcan una solución atractiva en el corto plazo, Sí, pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. totalmente. Es fundamental comprender estas consecuencias para poder tomar decisiones informadas sobre las políticas económicas que afectan nuestras vidas. Exactamente. La historia económica de Argentina nos muestra cómo las políticas populistas, Ajá. impulsadas por la búsqueda de votos a corto plazo, Sí. pueden llevar a una espiral descendente de inflación, escasez y empobrecimiento. Es una advertencia que no podemos ignorar. Clear. En la próxima parte de nuestra inmersión vamos a profundizar aún más en las consecuencias de los controles de precios Estupendo. y analizaremos si lo que sucedió en Argentina podría repetirse en otros países. Me parece muy interesante. No se lo pierdan. Allá estaremos. Seguimos explorando el fascinante mundo de los controles de precios. Exacto. Retomando lo que conversábamos al final de la primera parte, Ajá. me intriga cómo la gente puede creer que los controles de precios son la solución. Sí. A pesar de la evidencia histórica que demuestra lo contrario, Es cierto. ¿por qué se repite este error una y otra vez? Es una pregunta muy interesante. Sí. Y creo que la respuesta está, en parte, Ajá. en la forma en que nuestro cerebro procesa la información. ¿Te refieres a esa tendencia que tenemos a buscar culpables externos para no asumir responsabilidades? Exacto. Nuestro cerebro tiende a simplificar las cosas, Claro. para buscar explicaciones fáciles para fenómenos complejos. Sí. Cuando se trata de problemas económicos como la inflación, es más fácil culpar a un enemigo externo, como los empresarios malvados, Claro. que reconocer que el problema puede estar en las políticas del propio gobierno. Es como buscar un chivo expiatorio para no tener que mirarnos al espejo. Totalmente. Y si los políticos logran convencer a la gente de que los empresarios son los culpables, entonces pueden justificar cualquier medida, Ya veo. por más absurda que sea, como los controles de precio. Justamente. Y el video que estamos analizando nos muestra un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? Sin duda. La idea de que las grandes empresas como Coca-Cola están monopolizando el mercado Sí. y perjudicando a los pequeños productores. La narrativa de David contra Goliat siempre es efectiva. Cierto.
Y en el caso de Argentina, llevó a la implementación de la ley de góndola. Ah, sí, la ley de góndolas. Recuerden que mencionamos esta ley en la primera parte. Sí, la recuerdo. Básicamente obligaba a los supermercados a darles a los productos de pequeñas empresas el mismo espacio que a las grandes marcas. Pero como vimos, en lugar de ayudar a los pequeños productores, terminó distorsionando el mercado Sí, y generando ineficiencias. claro. Porque al final del día, los consumidores eligen los productos que les gustan y por los que están dispuestos a pagar, independientemente del tamaño de la empresa que los produce. Exacto. Obligar a los supermercados a comprar productos que la gente no quiere solo genera desperdicio Sí. y desincentiva la competencia basada en la calidad. Es decir, que la competencia real se basa en ofrecer productos de calidad, innovar y ser eficiente, Totalmente de acuerdo. no en la manipulación artificial del mercado. Y si queremos evitar que se repitan los errores del pasado, Claro. es fundamental entender cómo las intervenciones del gobierno, aunque sean bien intencionadas, pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. Entonces, volviendo a pregunta inicial, Sí, ¿podría repetirse lo que sucedió en Argentina en otros países? lamentablemente sí. Siempre existe el riesgo de que los gobiernos, ya sea por presión política o por un genuino deseo de ayudar a la gente, Claro. caigan en la trampa de los controles de precios. Ya veo. Y la historia nos ha demostrado una y otra vez Sí. que este camino lleva al desastre. Es una advertencia que no podemos ignorar. En absoluto. Y como mencionamos en la primera parte, la inflación autoconstruida juega un papel importante en este proceso. Totalmente. Si la gente cree que los precios van a subir, se apresura a comprar, Claro. lo que aumenta la demanda. Sí. Por lo tanto, la inflación. Es un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo. Exacto. Y los políticos, en lugar de abordar las causas reales de la inflación, como la impresión excesiva de dinero, Sí. suelen echar la culpa a factores externos o a los especuladores, Ya. creando un clima de miedo e incertidumbre que solo empeora la situación. Y esto me lleva a otra pregunta. Dime. ¿Qué podemos hacer para evitar caer en esta trampa? Gran pregunta. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, tomar decisiones informadas Sí. y exigir políticas económicas responsables? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta, en mi opinión, está en la educación. Educación. Necesitamos comprender los principios básicos de la economía, cómo funcionan los mercados y las consecuencias de la intervención del gobierno. Es decir, necesitamos ser ciudadanos, informados críticos, Exacto. capaces de analizar la información que recibimos Sí. y de distinguir entre las soluciones reales y las promesas vacías. No debemos dejarnos llevar por la retórica populista ni por las soluciones mágicas. La economía es un sistema complejo Sí. y las soluciones a los problemas económicos rara vez son simples o fáciles. De acuerdo. Requieren un análisis cuidadoso, un debate abierto Ajá. y la voluntad de considerar diferentes perspectivas. Y también implica reconocer que todos tenemos un papel que jugar en la construcción de una economía sana y estable. Por supuesto. No se trata solo de exigir que el gobierno arregle los problemas, No. sino de entender cómo nuestras propias decisiones como consumidores, inversores y ciudadanos Sí, pueden impactar en la economía en general. muy cierto. Somos parte del sistema. Claro. Y nuestras acciones, tanto individuales como colectivas, tienen consecuencias. Ya veo. Si queremos una economía que funcione para todos, debemos participar activamente en el debate, exigir transparencia a nuestros líderes Ajá. y tomar decisiones informadas que contribuyan al bien común. Es un llamado a acción para todos. Y hablando de acciones, el video que estamos analizando también destaca una medida que Argentina tomó para frenar la inflación. Sí, Dejar de imprimir dinero de forma descontrolada. sí, esa fue una decisión crucial porque al final del día la inflación es un fenómeno monetario. Ajá. Si se imprime más dinero del que la economía puede absorber, Claro. el valor del dinero disminuye, Sí. lo que lleva a un aumento generalizado de los precios. Es como diluir la riqueza de un país al inundar el mercado con billetes sin valor real. Exactamente. Y la única forma de combatir la inflación de manera efectiva Ah. es controlando la oferta monetaria Claro. y asegurando que el crecimiento de la masa monetaria esté en línea con el crecimiento de la economía real. Es una lección que muchos gobiernos parecen haber olvidado. Especialmente en los últimos años, con la impresión masiva de dinero para financiar programas de estímulo económico. Aunque estas medidas pueden tener beneficios a corto plazo, Sí. a largo plazo pueden generar inflación y distorsiones en el mercado que terminan perjudicando a todos. Es un recordatorio de que no existen soluciones fáciles a los problemas económicos Totalmente de acuerdo. y que las decisiones que se toman hoy
Pueden tener consecuencias que se extienden por años, incluso décadas. Por eso es tan importante analizar cuidadosamente las políticas económicas, considerar sus posibles consecuencias a largo plazo y promover un debate abierto y honesto sobre las mejores formas de construir una economía sana y sostenible. Y hablando de debate, nuestro Deep Dive de hoy nos ha llevado a través de una serie de ideas y conceptos fascinantes sobre los controles de precios, Sí, la inflación y el papel del gobierno en la economía. por supuesto. En la tercera y última parte de nuestro Deep Dive, analizaremos ejemplos concretos de cómo los controles de precios han fracasado en diferentes países a lo largo de la historia. Exacto. Veremos cómo los mismos errores se repiten una y otra vez a pesar de las lecciones que deberíamos haber aprendido del pasado. ¿Listo para la última parte de nuestro viaje a través del tiempo y la economía? Sí. Recuerda que en esta parte vamos a ver ejemplos concretos de cómo los controles de precios han fracasado en el pasado. Exacto. A veces la mejor manera de entender algo complejo es a través de ejemplos reales. Totalmente. Y como dice el dicho, la historia se repite. Ja, 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 ja. Veamos qué podemos aprender de los errores del pasado. Comencemos con un ejemplo clásico. Dale. La antigua Roma, Uy, qué antiguo. en el siglo IV DC, el emperador Diocleciano intentó controlar la inflación imponiendo límites a los precios de una amplia gama de bienes y servicios. Interesante. ¿Y funcionó? No para nada. Fue un desastre total. ¿Qué pasó? La escasez se generalizó. Ah, El mercado negro floreció. ya. La economía romana se hundió aún más en el caos. Parece que la receta para el desastre económico es universal, ¿no? Lamentablemente sí. Y si avanzamos en el tiempo, encontramos ejemplos similares en diferentes épocas y culturas. ¿Los cuales? Durante la Revolución Francesa, el gobierno revolucionario implementó la ley del máximo, Ajá. que fijaba los precios de los productos básicos. Ya veo, y en ese caso, ¿qué pasó? Algo diferente. No lo mismo escasez, acaparamiento. Sí. Y un mercado negro en auge. Ya. Los productores se negaron a vender a precios artificialmente bajos y los consumidores se vieron obligados a recurrir al mercado negro para conseguir los productos que necesitaban. Es increíble cómo los mismos errores se repiten una y otra vez. Parece que no aprendemos. Y si nos acercamos a la era moderna, podemos ver cómo los controles de precios también han fracasado en países como Venezuela. Venezuela. En las últimas décadas, el gobierno venezolano ha implementado una serie de controles de precios en un intento por controlar la inflación. ¿Y cómo les ha ido? Lamentablemente, Venezuela está viviendo una crisis económica sin precedentes. Mm. La escasez de productos básicos es crónica. La inflación se ha disparado a niveles hiperinflacionarios. Sí. Y la economía se ha contraído drásticamente. Un recordatorio de que las buenas intenciones no son suficientes. Es cierto. Es necesario comprender las consecuencias a largo plazo de las políticas económicas. Exacto. Y si observamos estos ejemplos históricos, podemos ver un patrón claro. ¿Cuál? Los controles de precios distorsionan el mercado, desincentivan. La producción genera una escasez. Y en última instancia perjudican a los consumidores que se supone que deben proteger. Es una lección que no podemos ignorar. Y volviendo a Argentina, el video que estamos analizando menciona un concepto interesante. Sí. La inflación autoconstruida. Ah, sí. ¿Cómo se relaciona este concepto con los ejemplos históricos que hemos visto? La inflación autoconstruida es un factor clave en el fracaso de los controles de precios. Cuando las personas creen que los precios van a seguir subiendo debido a la escasez generada por los controles, se apresuran a comprar, lo que aumenta aún más la demanda y en consecuencia la inflación. Es como una espiral que se alimenta a sí misma. Exacto. A mayor miedo, mayor compra, mayor escasez y mayor inflación. Y los ejemplos históricos que hemos visto demuestran que esta espiral puede tener consecuencias devastadoras para la economía. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar repetir los errores del pasado? Estamos condenados a repetir la historia una y otra vez. No necesariamente. La clave está en la educación y el debate informado. ¿Cómo así? Necesitamos comprender cómo funcionan los mercados, las consecuencias de la intervención gubernamental Sí. y las alternativas a los controles de precios. Y también necesitamos ser ciudadanos activos que exijan a nuestros líderes políticas económicas responsables y sostenibles. Totalmente de acuerdo. No podemos esperar que los gobiernos resuelvan todos nuestros problemas. Claro. Es nuestra responsabilidad informarnos, participar en el debate público y tomar decisiones que contribuyan al bienestar económico de nuestras comunidades. Es un llamado a la acción para todos nosotros. Y con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive sobre los controles de precios. Se nos fue volando el tiempo. Sí. Espero que esta exploración histórica les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema complejo Sin duda. y les haya inspirado a seguir aprendiendo.
A seguir cuestionando. ¿Qué te pareció a ti? A mí me ha encantado repasar estos ejemplos históricos y ver cómo, a pesar del tiempo y la distancia, los mismos errores se siguen repitiendo. Es verdad. Espero que este deep dive les haya dado herramientas para analizar las políticas económicas con una mirada más crítica. Totalmente. Y para exigir a nuestros líderes soluciones reales y sostenibles. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la economía. Recuerden, la información es poder. Sin duda. Y cuanto más comprendamos el funcionamiento de la economía, mejor preparados estaremos para tomar decisiones informadas que beneficien a nuestras comunidades. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.